que te digo que me parecía como una célula. Si lo observas bien, donde están las semillitas y todo el centro. Una chica en un estacionamiento me dijo que vendía estos libros porque tenía que pagar sus estudios, como que no era foránea y tenía que pagar sus estudios, y los vendía de que lo que querías darle, que no fueran más de 100 pesos. Y como a mí últimamente soy muy fan de los jugos, pues dije, sí, te lo voy a comprar. Y la chica hizo una oración enfrente de mí y oró por mí enfrente de mí. Query. Así que el día de hoy les voy a preparar este juguito, el frutal. Dice que aporta vitamina C, ácido fólico, fibra, favorece la salud digestiva, antioxidante, para evitar esto no lo había leído. Para evitar la proliferación de células cancerígenas y problemas cardíacos. Manzana roja y el kiwi. Es muy importante para mí tender la cama en la mañana porque te da como motivación y siento que en cierta parte ayuda con la creatividad y a tener mejores ideas. Por ahí dicen, como tienes tu habitación, así tienes tu mente. Y quién sabe, pero realmente influye mucho en la mente que tu cuarto esté limpio. Y yo ayer como que no lo limpié y hoy sí, como que dije, ocupo hacer un deep cleaning, o sea, como limpieza profunda de mi cuarto. Por lo general hago como una vez al mes y ya toca. La belleza puede ser superficial, pero también depende del contexto en el que uses la palabra. Hay cosas que te pueden dar belleza sin importar tu cara, por ejemplo, como tu personalidad, tu forma de vestir, y eso es algo que te distingue. Hay bellezas que no son tan visibles como la belleza interior de cada quien. Para mí, por ejemplo, mi cabello también es belleza, es parte de mi belleza. Y mi cabello es algo que todos pueden ver, incluso aunque no me ponga maquillaje. Cuando me corté el cabello, porque yo tenía el cabello largo, como pueden ver en mi otro video, en ese momento no me importó porque dije, pues X, o sea, muchas veces me he cortado el cabello y no le he dado mucha importancia. Esta vez va a ser así. Pero después de haber tenido mi cabello tan largo y cortármelo tan chiquito, me di cuenta de lo importante que era mi cabello para mí y que no era nada más, o sea, esta vez no fue nada más cortarlo y ya. Me di cuenta que mi cabello largo me hace sentir protegida, me protegía del frío también, porque estaba muy largo y a veces no traía suéter y con eso me daba menos frío. E incluso me di cuenta que en ocasiones me ocultaba en mi propio cabello. O sea, me lo ponía en la cara y me ocultaba como un escudo, no sé. Y cuando me lo corté, el primer día hasta me daba pena que la gente me viera, porque me sentía como desnuda, me sentía como que estaba mi cuello descubierto, mi cara estaba descubierta, me sentí como desprotegida. O sea, la verdad sí me daba de que pena que me vieran. No me gusta porque se marchitan. Siento que hay mucho ruido aquí, pero fue el mejor lugar que encontré para grabar. Ayer me enojé mucho porque yo fui al hospital
Y yo iba a mi primer quimioterapia, como les había dicho que ayer era mi primer quimioterapia, y resultó que se habían equivocado y me habían puesto una cita con el doctor en lugar de la quimioterapia. Yo ya iba preparada mentalmente, yo iba con todas mis cosas, pero pues no se armó. Me dijeron que es hasta mañana jueves, entonces pues es mañana, todavía más temprano, pero con un clima mejor. Obviamente me enojé mucho porque pues yo, como les digo, yo iba preparada mentalmente y así, y pues no se pudo, y pues me tuve que regresar a mi casa. Cuando llegué a mi casa me puse a pensar muchas cosas, como que he tenido muchos cambios en mi vida últimamente, en los últimos meses. Desde mi cirugía, pues esta cirugía es una cirugía que realmente altera todas las hormonas, entonces yo creo que también por eso últimamente me he sentido un poco irritada, como que me irrito más fácilmente más que nada. Yo no soy tan así, o sea, trato de controlarlo y trato de controlar mi mente de que, ok, es solamente por este proceso y pues no tengo de otra más que tranquilizarme y pues tratar como de que se me haga más ligero, no dejarme llevar como por mis emociones más que nada. Pero sí me puse a pensar muchas cosas y quería decirles porque creo que he mostrado mucho y la mayor parte de mi vida que he mostrado ha sido mis momentos felices, que realmente pues sí, o sea, he estado bien y pues les he mostrado tal lo que he sentido estos días. He estado haciendo pues videos diarios y pues como que les he estado diciendo cómo me voy sintiendo y me ven que estoy bien la mayor parte del tiempo. Pero pues la verdad un día antes de la quimioterapia como que sí me puse a sobrepensar muchísimo de que estoy segura que quiero entrar en ese tratamiento más que nada por todas las cosas negativas que se dicen y todas las cosas negativas que me han dicho en mis videos anteriores, pero realmente no tengo de otra más que tomarlas y yo creo que hay mucha gente que las ha tomado y les mejora en su vida, entonces creo que lo mejor para mí sería también tomarlas, no me quiero arriesgar. Pero como que no me había dado el tiempo de pensar exactamente en el proceso en el que estoy a punto de entrar. Y pues ayer, como les digo, me puse a sobrepensar en eso, de que tal vez lo he estado ignorando o simplemente he tratado de no pensar tanto en eso y enfocarme más que nada en las cosas que quiero y en las cosas positivas de mi vida, que creo que también está bien. Pero pues sí, ayer me puse a pensar muchísimo de que wow, o sea, la típica pregunta o la típica pensamiento de que se me va a caer el cabello. Y aunque mucha gente te dice, te va a crecer, eso es lo de menos, no es lo de menos. Es algo muy importante y creo que la verdad, aunque mucha gente me considere un poco superficial, pues para mí es algo muy importante. Y también de que no sé cómo me voy a sentir después de las quimioterapias. Para ser honesta, no investigué bien como los efectos secundarios porque creo que ya les había dicho, pero no quería como que meterme eso en la mente y que eso influyera en cómo me empezara a sentir. Solamente quería ver cómo me iba sintiendo y pues anotar todo. Pero ya cuando llegué, sí, o sea, cuando llegué a mi casa sí fue como que ya es, o sea, ahora sí como que me estoy dando cuenta de que ya estoy iniciando este proceso, que para mí lo más difícil fue la cirugía, pero pues como todavía no he tomado las quimioterapias y no tengo idea de cómo son, es una nueva experiencia y pues como que sí me entró un poquito de miedo el pensar de qué me puede pasar o cómo me puedo sentir. Y pues aparte de todo eso, pues de que llegué a perder el cabello. Mucha gente también me ha dicho como de que no se cae, a algunas personas no se les cae el cabello, e incluso mi oncóloga me dio un spray para evitar la caída del cabello, pero no garantiza nada. Entonces estoy tratando como de prepararme mentalmente también en caso de que llegue a suceder algo así. Y pues más que nada el motivo de este video era también como pues hablar con ustedes y decirles que no siempre estoy bien. La mayor parte del tiempo trato de mantenerme positiva, pero pues también tengo mis momentos malos, mis momentos pensativos, e incluso mucha gente llega a dudar de mi enfermedad por el simple hecho de que me ve muy bien. Que bueno, pues yo también he considerado un elogio eso de que me digan te ves muy bien. Y pues sí, o sea, sí la mayor parte del tiempo trato de mantenerme positiva, pero pues de repente sí como que tengo mis momentos y creo que es válido también. Y como les digo, como que mis hormonas últimamente han estado muy
insistentes conmigo y pues de repente como que me enojo y pues traigo mis pensamientos así medio irritantes, me irrito muy fácil y así ando todo el día y estoy tratando como que de controlarlo más o menos. Pero pues también ayer no pude subir video porque la verdad me sentía pues así como les estoy diciendo y estaba muy pensativa. También traía como que quería grabar un vlog porque sé que ahorita ya hay gente esperando mis vlogs y eso me gusta mucho. No es para mí nada un estrés subir videos, pero sí quiero como que dar lo mejor de mí, quiero mejorar mis videos. Siento que no he dado como que mi 100% en los videos anteriores y sé que lo puedo hacer mejor. Y pues ayer estaba planeando hacer este video pero de una forma diferente, bueno, en un lugar diferente y no, simplemente no lograba, mi mente no me decía nada y hasta que me quedé dormida sin darme cuenta y en la mañana como que siento que en las mañanas los pensamientos son como más, no sé, como que tu mente está descansada y tienes mejores ideas, mejores pensamientos. Y en la mañana este fue mi primer pensamiento, de que cómo voy a grabar el vlog de hoy, quiero que sea mucho mejor que los vlogs que he grabado, quiero dar como que lo mejor. Y pues lo planeé y la verdad me llegaron mis ideas muy rápido, entonces dije wow, ahora voy a empezar a planear en las mañanas. En las mañanas me gusta mucho planear, pero por lo general planeo pues como que mi día o planeo mi semana, pero esta vez ya voy a hacer los vlogs más así. Pero hablando de cómo me siento, regresando a ese tema, hoy me siento un poco mejor. La ventaja es que pues cuando yo me deprimo mucho un día, o sea, les juro que ayer estuve acostada en mi cama, o sea, llegué y me acosté en mi cama y no quise levantarme, no quise hacer varias cosas y eso me agüita porque digo, quiero hacer cosas y como que yo misma me presiono de que no, porque estoy acostada, tengo que hacer cosas. Pero me puse a ver una película y dije, bueno, también tengo como que el derecho de acostarme en mi cama y sentirme mal. O sea, tampoco me puedo forzar a sentirme bien todo el tiempo. Y para ser honesta, una de las ventajas de acostarme y estar acostada todo el día en mi cama y ver películas, descansar un día de todo, sí es como que bueno para mí porque al día siguiente me siento mucho mejor. No sé, pero siempre me pasa eso. Yo la verdad no soy como que me deprima mucho por mucho tiempo o varios días seguidos. Es raro que pase algo así. Pero por lo general sí me agüito como que un día y al día siguiente ya estoy bien. Entonces, pues, obviamente mis pensamientos pueden ser los mismos, pero trato de calmar mi mente y me digo a mí misma como que todo va a estar bien. Pues va a ser un proceso largo, pero va a pasar y voy a seguir haciendo mis actividades mientras esté así y todas las cosas que como que los problemas que tenga los puedo solucionar de una u otra forma. Tengo que ser paciente conmigo en este proceso porque pues al final de todo es algo que tengo que afrontar. Pero sí, hoy vine a una cafetería bonita que nunca había venido, está bien padre y pues vine para platicar con ustedes y que sea como que algo diferente, pero obviamente voy a aprovechar para tomarme un cafecillo y comer algo. Vine con mis papás, que por cierto me están esperando allá adentro, así que voy a ir con ellos. Encontré la blusa perfecta para taparme mi cicatriz. Miren, voy a enseñar mi pancita sin enseñar mi cicatriz. Qué buena idea, ocupa más blusas así. Pero no, porque minimalismo, voy a implementar minimalismo este año en mi vida, se me había olvidado. Así que no, con esta tengo suficiente. Me encantan los lugares así, como que combinan el arte y la naturaleza. Anda bien contento. O sea, no hizo jugar. Qué bonitos colores. Vinimos a ver unos muebles porque mamá quería comprar un silloncillo. Y aquí ya me voy a mi casa a descansar porque mañana me levanto temprano. Pero gracias por ver este video otra vez. Espero mañana poder subir un vlogcito.